Tengan todos ustedes muy buenas noches. El Laboratorio Medifarma les da la bienvenida y les agradece su fina deferencia de acompañarnos esta noche. Y esta noche estamos juntos aquí porque tenemos un invitado muy especial, el doctor Ricardo Mouso Mirko, que en realidad me decía, ya no me presente porque yo saludaba a todos en la puerta. A todos les di la mano y con todos me presenté. Así que yo creo que para hacer breve la introducción, nuevamente les agradecemos mucho. Sabemos que transportarse en Lima a estas horas es un poco complejo, hemos tratado de dar todas las facilidades y nos alegra mucho poder contar con su presencia. Hola, buenas noches. Como decía Alberto, ya nos conocemos porque bueno, hicimos ahí un saludo al inicio a todos. Mi nombre es Ricardo Mouso, vengo de Ponferrada, León, España, y quería daros las gracias por haber venido y también a Medifarma por la invitación, por darme la oportunidad de venir a esta bella ciudad donde ya estuve hace 6 años, coincidiendo con el Congreso Peruano de Nefrología. Cuando Alberto me propuso hablar de calcio, hablar de este tema, yo me lo planteé como compartir una experiencia de todos estos años que me dedico al hiperparatiroidismo secundario desde el inicio de mi formación. Así como pensábamos que estábamos haciendo bien las cosas en aquella época, posteriormente, claro, para evitar dar aluminio y todo eso, nos pasamos a otro grupo, ¿no?, de tratamientos, los quelantes cálcicos, que también de forma totalmente honesta con nosotros mismos lo dábamos pensando que era la mejor opción. Pero sí había comunicaciones de alguien tan poco sospechoso como el doctor Zlatopolsky, que ha hecho contribuciones, ¿no?, que nadie puede cuestionar, ¿no?, en el mundo del metabolismo óseo mineral. En el año 89 recomendaba dar dosis hasta 10,5 gramos, ¿no?, de carbonato cálcico en alguna publicación, y baños de calcio bajo también. Pero ¿qué pasaba? Nos volcamos a este tipo de tratamientos y lo que logramos fue calcificar a nuestros pacientes y aumentar la mortalidad por esta causa. Pero venimos a hablar de calcio, ¿no? Entonces, algo que es importante es hablar del capital cálcico, ¿no?, corporal, que no se refleja en absoluto, como vemos ahí, por la calcemia. La calcemia representa un porcentaje ínfimo, ¿no?, o sea, comparado al calcio corporal, ¿no?, de tal forma que, si bien es un indicador que, unido a otras variables del metabolismo mineral, nos va a ayudar, no podemos basarnos solamente en este valor, porque nos está dando una idea bastante pequeña de lo que está pasando en todo el organismo. Pero bueno, sigamos con las guías, ¿no? Las CADIGO, sin lugar a dudas, tuvieron un impacto fundamental, ¿no?, en el cambio de mentalidad, porque nos hizo ver de forma global todas las repercusiones metabólicas óseas que tienen sobre la enfermedad renal crónica o asociadas a la enfermedad renal crónica. Y ya no solo eran las alteraciones de laboratorio tradicionales, sino se incorporan otros más novedosos como el FGF23, y no solo tampoco las alteraciones morfométricas, ni de volumen, ni de mineralización, etcétera, en el turnover óseo, sino también el concepto de calcificación extraósea y la repercusión que tiene sobre la mortalidad de nuestros pacientes. Pero lo que no podemos evitar es que de vez en cuando aparezcan episodios de calcifilaxis. Calcifilaxis, sabéis, es un tema así bastante complejo, a tal punto que incluso se presenta en pacientes que no tienen insuficiencia renal, o sea que de vez en cuando vamos teniendo algunos que se van tratando bastante bien, con tiosulfatos y esto, pero bueno, algunos casos de vez en cuando tenemos. Pero bueno, entonces, si la propia sociedad está preocupada por lo que pasa con sus arterias, con su corazón, y sabe que puede tener una edad cronológica, pero la edad biológica de sus arterias es bastante mayor, ¿no? Si uno
con estas calculadoras que hay de edad vascular, le dices que tiene 50 años, pero sus arterias tienen 70, le duele bastante, ¿no? Entonces, si la población general está concienciada de esto, los nefrólogos tendremos que estarlo más, ¿no? Porque tenemos pacientes que mueren por esto. La Sociedad Española de Nefrología, con el apoyo de la industria farmacéutica, fue haciendo varios estudios multicéntricos que ayudaron mucho a entender un poco lo que estaba pasando. El primero fue este Lancet, luego era más sobre mortalidad, otro a nivel europeo que llevó el doctor Kanata, el proyecto Cosmos, también fue bastante importante, pero los dos sí que me quisiera remarcar más y que también yo tuve la oportunidad de participar es el OCERCE y el proyecto Nefrona. En el OCERCE, que estaba hecho en prediálisis, me parece interesante porque como estamos compartiendo experiencias, era algo parecido un poco a lo que tal vez nos pueda estar pasando aquí ahora, ¿no? O sea, se utilizaba mucho carbonato cálcico, poco sevelamer para el control del fósforo, mucho calcitriol, poco pericalcitol y poco calcimimético, ¿no? Pero con esta pauta de tratamiento lo que teníamos era casi un 80% de los pacientes calcificados. Esa era un poco la consecuencia de lo que nosotros pensábamos que estábamos haciendo bien, pero sin embargo los pacientes estaban calcificados. Y hablar del proyecto Nefrona, que es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Un observatorio nacional de aterosclerosis, en el cual todavía sigue vigente porque si bien ha terminado, se ha creado una base de datos muy amplia y también un biobanco, con lo cual los investigadores participantes pueden seguir todavía echando mano de esto para seguir haciendo estudios y tener una población de referencia. Pero volvamos a nuestro tema, el tema del calcio que hemos dicho y que básicamente lo podemos resumir como un tema de balances, ¿no? O sea, balance de capital cálcico, o sea, ¿cuáles son las vías de entrada del calcio a nuestros pacientes? Uno es la dieta, el otro es el aporte de los fármacos que le damos. Entonces vemos que con una dieta entre 800 y 1000 miligramos más o menos es un balance neutro, está cerca del cero. Pero si ya le administramos quelantes cálcicos, verás cómo sube, ¿no? y ya el balance es claramente positivo. La importancia de añadir quelantes cálcicos y aumentar que el balance sea positivo está descrito en gran cantidad de trabajos, ¿no? O sea, que lo relacionan con calcificación vascular. Y la otra pata es la concentración de calcio en el baño de diálisis. Todo esto tiene implicaciones en términos de mortalidad. Si nos salimos un poco de los valores de referencia que hemos marcado, ya veis que tanto de las cifras altas o bajas de paratormona, o de calcio o de fósforo, aumenta claramente la mortalidad, como vemos en este estudio. Y esto lo podemos ver también en este estudio reciente de Bosticardo, ¿no? Donde vemos cómo las cifras prediálisis de 2,5 y 3, al final de la diálisis vemos que con 2,5 se mantiene prácticamente sin cambios, mientras en 3 hay un incremento no muy alto, pero sí claramente significativo. ¿Y por qué es importante? Porque esto es lo que está matando a nuestros pacientes. Esta diapositiva, que también tiene muchos años, me gusta porque es bastante representativa y sigue siendo vigente de la alta mortalidad que tienen los pacientes en tratamiento sustitutivo y que se va acercando a medida que, con la población general, a medida que va aumentando la edad. Que se ha hecho a nivel latinoamericano con 16.000 pacientes, el CORES, que me parece un gran trabajo, en el cual también vemos cómo tanto los valores bajos como altos de calcio, de fósforo y de paratormona disparan la mortalidad. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuanto más territorios calcificados tengamos, más aumentará la mortalidad. Y por eso tenemos que controlarlo. Tenemos que controlar los factores que predisponen el desarrollo de la calcificación vascular. Hay algunos que no podremos modificar,
la edad, el sexo, la genética, etcétera, pero hay otros muchos que sí, ¿no? O sea, tener bien controlada la tensión, la diabetes, la inflamación, la calcificación, el estrés oxidativo, los fármacos que utilizamos, etcétera, ¿no? Pero bueno, volvamos un poco al tema y a ver qué nos dicen las guías, las últimas, las CADIGO, las de 2017. El primer punto que quería comentar es el 414, en el cual, igual que en las guías del 2009, vuelven a recomendar la utilización de concentraciones de calcio en el baño de 2,5 a 3. En cuanto al baño de diálisis, utilizamos desde hace años 2,5 mayoritariamente, y solamente en algunos casos, por ejemplo cuando está bien controlado y no lleva otros tratamientos de vitamina D, todo, mantenemos el de 3, ya el de 3,5 ni lo tenemos en la unidad. Y nada, por último, unas ideas así para compartir. Actualmente no hay ninguna justificación para usar baños por encima de 3. No hay ninguna justificación, ¿no? para esto. La calcemia no es un dato, como dijimos, solo la calcemia no nos sirve para hablar con nuestros pacientes. La utilización de tratamientos individualizados tiene que ser la clave, ¿no? de nuestro proceder, y sabemos que si eso lo combinamos con quelantes no cálcicos y con activadores de los receptores de vitamina D que no sean hipercalcemiantes o no tan hipercalcemiantes, y es unido o combinado con calcimiméticos, vamos a reducir las calcificaciones vasculares y llevar la mortalidad de nuestros pacientes, ¿no? Y por último, que todas estas medidas en definitiva son coste eficientes, porque mejoran la calidad de vida del paciente, aumentan la supervivencia y también reducen el gasto hospitalario, porque reducen el número de asistencias, reducen el número de hospitalizaciones, y por eso es una buena alternativa. Nada más, muchas gracias, me despido. Y quizás recalcarles algunas cosas sencillas que a veces nos olvidamos, ¿no? Los nefrólogos miramos orina y tenemos que recordarnos que la excreción de orina, la calciuria disminuye a partir del estadio 3. Y si esa calciuria disminuye, ¿dónde se va el calcio? ¿Dónde se queda? En el organismo. Entonces, el paciente de enfermedad renal, desde un estadio 3, va a tener un balance positivo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Vemos un paciente que tiene fósforo alto y lo primero que hacemos es darle carbonato de calcio. Y con ese carbonato de calcio, ¿qué vemos? Contribuimos a la sobrecarga de calcio que ya tiene nuestro paciente. Entonces acá es una cosa de juegos, ¿sí? Ya tenemos que dejar de utilizar las soluciones altas en calcio. 3.5 de calcio me va a contribuir a un balance positivo de calcio, que el paciente ya lo viene arrastrando desde estadio 3, que se va depositando paulatinamente en los tejidos blandos, que si lo trato con carbonato de calcio para bajar ese fósforo, voy a seguir dando más calcio. Entonces, ¿cuál es la idea? Comenzar a bajar la concentración de calcio del líquido de diálisis. ¿Y qué le va a dar a su paciente? Nada, no tengamos miedo, comencemos a bajarlos. Podemos empezar desde 2.5, o si son un poco temerosos, desde 3. Muchos de ustedes saben que yo trabajo en Sullana, soy director médico de una clínica en Sullana. Ahí hemos tenido la oportunidad de trabajar con soluciones bajas en calcio, con 3 abajo. A los pacientes no se les dijo que se iba a hacer el cambio, tampoco al personal de enfermería. Solo se sabía entre la dirección médica, el médico de turno y la coordinadora de enfermería. Porque a veces los pacientes o el mismo personal comete y comienzan a sentir cosas del paciente que realmente no hay. Bueno, nosotros lo cambiamos bruscamente, el paciente no sintió nada
Hicimos un trabajo de seguimiento a lo lapso de 4 meses y realmente se demostró que todavía teníamos una sobrecarga de calcio, pero que no era tan nociva. ¿Qué es lo que vimos después de 2 años? Y en lo que también puedo recalcar que deben de tener un poco de cuidado, en que cuando uno mide el calcio y el fósforo necesita estar bien calibrado su laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que me están reportando valores bajos de calcio, me están reportando valores de calcio sérico de 8,7, de 5, de 6, y mi nefrólogo o el médico que se encuentra ahí, que pasa la consulta, ¿qué hace con el paciente? Ah, tienes hipocalcemia, te va a dar calcio. Pero recuerden y tomemos con tranquilidad las cosas. Si yo tengo un paciente que va a tener un calcio de 6,5, es un paciente que me va a hacer sintomatología, va a estar en tetania. Entonces no es un paciente que va a ir directamente a la emergencia. Y recuerden además que tenemos que corregir el valor de calcio, y es cosa que nos olvidamos, que muchos solamente vemos un valor de calcio y nos olvidamos cómo está la albúmina. Y tenemos una población, si ustedes revisan el Registro Nacional de Diálisis que se ha presentado en 2015, la cantidad de pacientes que tenemos con albúmina baja es más o menos el 60%. Si no corregimos nosotros ese calcio, vamos a salir con hipocalcemia alrededor del 50%. Pero si corregimos, casi todos están en normocalcemia. Entonces es una hora de reflexionar y tenemos que cambiar nuestro andar. Yo tuve la oportunidad de estar en España, es algo que lo contamos en el congreso el año pasado, que fui con Javier, y estaba la doctora Elvira Fernández, que ya sabe mucho de metabolismo mineral, y cuando yo le comenté que dializábamos con calcio 3,5, me dijo, ¿y dónde está la policía para llevarlos presos? ¿Cómo pueden seguir andando así? ¿No? Y casi en el año 2007, cuando conocí al doctor Slatopolsky, también se le comentó que nosotros realizábamos con 3,5 de calcio y que dábamos carbonato de calcio a los pacientes que tenían hiperfosfatemia. Él se dirigió al presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, que era el doctor Correa, y le dijo, bueno, díganme hasta cuándo Latinoamérica va a seguir andando en burro. Entonces, el cambio depende de nosotros. No tengamos miedo, tenemos evidencia suficiente para demostrar que el paciente está calcificado. Nosotros hicimos un trabajo en el Hospital Sabogal en el año 2012 que fue presentado en el Congreso de Cartagena, en el cual encontramos el 82% de nuestros pacientes calcificados. Se tomó radiografía a 500 pacientes, 82% calcificados. ¿Cuánto de eso hemos contribuido nosotros? La totalidad. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que utilizar soluciones bajas en calcio, pueden partir con 3, y olvidarnos del carbonato de calcio como quelante, debe de salir. Tenemos el enamero, ¿por qué no usarlo? El cambio de actitud depende de nosotros. Me acuerdo cuando antes de justo los años que vino Ricardo, hablábamos contigo y con Rosana sobre el tema del calcio y las técnicas soluciones que teníamos acá. Debo felicitar primeramente acá al laboratorio de Benifarma por el hecho de que ya contamos con eso. Era una cosa que me estaban pidiendo a gritos. ¿Qué evidencia la tenemos desde hace muchos años? No, lo que nos ha dicho Ricardo hoy día es un recuerdo de las guías de hace muchos años, y estamos solamente fortaleciendo eso. El hecho de que tengamos ya en el mercado un producto como este, no estoy tirando de flores, digamos, pero va a ayudarnos bastante en el manejo de esta enfermedad. Buenas noches. De verdad que gracias por la invitación, y a usted, doctor, gracias también por la ponencia, y a Medifarma, gracias también por la oportunidad que dan de poder contar con este concentrado que están ustedes trayendo acá al Perú. Y es importante, creo que ya Carlos lo ha aclarado bastante, ha sido bastante muy puntual en el sentido de la necesidad de contar con estos concentrados bajos en calcio en relación a los concentrados que tenemos nosotros en la actualidad. Indudablemente que el haber manejado concentrados altos de calcio ha llevado, como sabemos,
a que tengamos un porcentaje bastante alto de pacientes con cierto grado de hipoparatiroidismo, porque la fisiología siempre nos dice que va a haber hiperpara secundario en muchos pacientes de acuerdo a la enfermedad que tenemos. Sin embargo, estos calcios altos tienen una relación con encontrar este grupo de pacientes con enfermedad ósea dinámica. Y es una cosa importante tener conocimiento de esto, porque ya podemos individualizar la necesidad del concentrado de cada paciente, ¿no? Hay pacientes que probablemente van a requerir concentrados altos de calcio. Bueno, se podría realizar con concentrados de repente de 3, pero teniendo 2.5 también en el mercado, eso nos hace manejar y tener más facilidad de poder, recalco nuevamente, y valga la redundancia, de individualizar el tratamiento. Es importante porque creo que con eso contribuimos en la salud de los pacientes, evitar cada vez las enfermedades cardiovasculares, que son una causa que está creciendo mucho más en nuestro medio como índice de mortalidad. Vemos que a la cabeza estaban los cuadros infecciosos, pero los cardiovasculares están subiendo cada vez más. Nos estamos comparando un poco ya al mundo no tan, digamos, peruano tercermundista que tenemos, porque antes eran las infecciones a las que nos llevaban finalmente como causa de mortalidad. Y vemos que el efecto cardiovascular es importante. Gracias por la invitación. No sé si te preguntas, creo que... La verdad, nosotros llevamos, como comentaba, muchísimos años con calcios bajos y no hemos visto más incidencia de hipotensiones que con los calcios de 3, ¿no? O 3.5 como utilizamos. ¿No? Si ustedes hacen una revisión, dependiendo de la máquina de diálisis que utilicen, la variación, si está en milisiems, pueden bajarla desde 4 hasta 5.2, más o menos 4 es equivalente a 30 y 5.2 equivale a 39 equivalentes. Entonces, un baño que tenga bicarbonato menos de 39 no va a generar al paciente acidosis metabólica. Siempre nuestros pacientes salen a alcalosis metabólica. Entonces no tengan temor de bajar el bicarbonato al paciente. Sin lugar a duda lo que utilizamos más es 2.5, pero hay algunos casos que tal vez puedan requerir dosis altas de calcimiméticos o lo que fuera, pero bueno, en general es 2.5. 3, tenemos algunos pacientes, como dije antes, que están sin tratamiento de vitamina D, que tienen PTH normales. Esos, por ejemplo, podrían estar con 3 perfectamente, pero si no es 2.5 en general. Sí, se pasaría de frente a 2.5. Hay ya 2 hospitales a nivel de Perú que utilizan 2.5, y es el Barton y el Kevin utilizan 2.5. Nosotros utilizamos 3 en Piura, una gran mayoría de 3. Las soluciones de 3 y de 2.5 ya están codificadas en de salud, entonces he hecho un requerimiento de acuerdo a lo que necesitamos. Las guías publicadas por de salud también ya prescriben, prohíben el uso de soluciones de 3.5, y eso viene para todos los directores de clínicas de diálisis, que ya hay que empezar a hacer el cambio, ¿no? Si yo tuviera la oportunidad de hacerlo, yo les pondría todos 2.5.
No cambia el resultado de hemodiálisis. Recuerden ustedes que las soluciones es simplemente la cantidad de agua que se está agregando. Pero su resultado de hemodiálisis va a ser el mismo. No va a variar en nada. ¿No? Lo que va a variar es la cantidad o la presentación de agua que se le está agregando a la solución de diálisis. La necesidad de mirar el óseo por DEXA no lo utilizamos de forma rutinaria. Por suerte ahora en Ascadigo lo contemplan, ¿no? Hasta hace poco era algo que no le indicaban, ¿no? En las guías. Y nosotros tampoco lo hemos utilizado. Pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta, pienso en el paciente, mujer, postmenopáusica, que añade, ¿no?, una posible pérdida de masa ósea a la patología asociada a la enfermedad renal crónica. En ese caso podría ser interesante, pero en principio no es una práctica que se haga en un centro, o sea, de forma habitual.